Bienvenidos a este video de biología. Les voy a explicar dos términos que son muy importantes para establecer diferencias en cuanto a los alcances que tiene la evolución en las distintas categorías taxonómicas, que son los conceptos de micro y macroevolución. Y luego voy a hacer referencia a los distintos agentes de cambio que operan en las poblaciones y en esas categorías taxonómicas para producir o para fomentar la evolución. Primero les voy a hablar sobre a qué se le llama microevolución. La microevolución es una serie de cambios evolutivos, obviamente, que ocurren por debajo del nivel de especie. Es decir, que si tomamos a la especie como límite, todos los cambios microevolutivos ocurren por debajo de la misma. Es decir, ocurren dentro y entre poblaciones. ¿Cuál es la diferencia con la macroevolución? En la macroevolución, esos cambios evolutivos van a ocurrir en o por encima del nivel de especie. Es decir, que el nivel de especie o los niveles superiores, los niveles taxonómicos superiores al nivel de especie, sufren cambios del tipo macroevolutivos. Y en general, estos cambios se estudian a través de los fósiles, porque es una de las maneras más directas para estudiarlo. Y obviamente también incluye los procesos macroevolutivos, incluyen fenómenos a gran escala temporal. Por ejemplo, se pueden citar fenómenos de extinción masiva, si se quiere citar alguno. Entonces, teniendo en cuenta que si tomamos el nivel de especie como nivel base, todos los cambios evolutivos que ocurran por debajo del nivel de especie son cambios microevolutivos. Y si esos cambios se dan en el nivel de especie o por encima del nivel de especie, ya estamos hablando de cambios macroevolutivos, es decir, cambios de mayor escala. ¿Se acuerdan cuando vimos en el video la diferencia entre el gradualismo, que consideraban una evolución, del tipo gradual y continua? Y también habíamos considerado la teoría de los equilibrios puntuados, que decía que la evolución se daba a saltos y en determinados momentos. Bien, los procesos de micro y de macroevolución en las distintas teorías o en las distintas posturas son desarrollados de manera distinta, porque no se desarrollan de la misma manera. Los gradualistas, ¿qué dicen? Que la microevolución o que los cambios microevolutivos por acumulación pueden explicar los cambios macroevolutivos. Es decir, que la microevolución lleva o explica la macroevolución. En cambio, los que sostienen la teoría de los equilibrios puntuados plantean que la microevolución no lleva o no conduce o no puede explicar los fenómenos macroevolutivos. Es decir, que lo toman como dos cosas distintas. Una cosa es la microevolución y otra cosa es la macroevolución. Esto lo quería citar en este video para terminar de cerrar el tema de gradualismo versus equilibrios puntuados en relación a micro y macroevolución. Ahora bien, quisiera darles algunas características específicas sobre lo que se conoce como agentes de cambio.
Obviamente, agentes de cambio son distintos agentes, distintas obras que van a actuar sobre las distintas poblaciones para actuar sobre la evolución. Uno de estos agentes de cambio es lo que se conoce como flujo génico. ¿Qué es el flujo génico? El flujo génico es nada más ni menos que el ingreso o el egreso de alelos a una población. Este ingreso o este egreso de alelos a una población está dado por los fenómenos migratorios, es decir, por las migraciones. Las inmigraciones hacen que ingresen alelos a una población y las emigraciones hacen que salgan alelos de una población. Y justamente se da migraciones de los organismos reproductores de esas poblaciones, porque son los que justamente se van a aparear con el resto para producir la descendencia, y ahí va a estar, digamos, las diferencias de alelos. Bien, otro tipo de agentes de cambio que ya lo vimos o que los nombramos son las mutaciones. Las mutaciones son cambios heredables del genotipo. Es decir, cualquier cambio que ocurra en el ADN, en la estructura genética, genotipo, va a ser obviamente heredable y eso va a producir variaciones. Obviamente tienen que ocurrir, o en general ocurren al azar, es decir, son de naturaleza azarosa. No se sabe qué es lo que lo desencadena. Y en general, el efecto de las mutaciones es muy bajo. Se estima que, por ejemplo, ocurren mutaciones entre 1 en 1000 y 1 en 1.000.000 de individuos. Entonces, el efecto o el curso de la evolución no puede explicarse solamente a través de las mutaciones, sino que también tiene que darse a partir de otros agentes. Bien, otro agente de cambio que lo vimos en otros videos y ya lo conocen, es la selección natural. Para resumir y recapitular un poco aspectos relacionados con la selección natural, podemos decir que los individuos que posean un genotipo favorable, es decir, alelos que sean favorables para el ambiente, dejarán más descendencia. Porque obviamente son los seleccionados. Por lo tanto, la frecuencia de estos genes favorables, es decir, luego en las generaciones siguientes, la frecuencia de esos genes será mayor. Esto está dado justamente por la selección natural. Y quisiera ahora detenerme un poquitito en el cuarto agente de cambio, que es el que se conoce como deriva génica. Que a través de la deriva génica sí se puede conocer el curso de la evolución. ¿Qué es la deriva génica? Es el cambio
en el pool génico, es decir, en el reservorio de genes de las poblaciones, pero que ocurre al azar, que se dan espontáneamente. Y podemos citar dos casos de deriva génica. Un caso de deriva génica es el que se conoce como efecto fundador. ¿En qué consiste el efecto fundador? Justamente, acá es efecto. Justamente la palabra se los está diciendo. A partir de una población grande se origina otra población pequeña. Si esta es la población grande, se va a originar otra población pequeña. Y se lleva con ella, con la población pequeña, por ejemplo, alelos raros. Puede ser que se lleve o no alelos raros. Y esos alelos raros pueden estar en exceso o pueden desaparecer totalmente. Entonces ahí se originan justamente poblaciones que tienen frecuencias génicas totalmente distintas. Por eso se habla de una fundación, de una nueva población o de una nueva especie, por justamente este efecto fundador. Y también otro caso de deriva génica es lo que se conoce como cuello de botella. Justamente haciendo una analogía. ¿Qué es el cuello de botella? El cuello de botella ocurre cuando se reduce drásticamente el número de individuos de una población, por un acontecimiento que en general tiene o poca o nula relación con las presiones selectivas habituales. Es decir, que no tienen nada que ver o que se relacionan muy vagamente con las presiones selectivas que se dan habitualmente para esa población. Entonces, esto hace que el número de individuos de esa población se reduzca de una manera drástica. Y allí cambie justamente la composición o la frecuencia de alelos de esa población. Entonces, en este video vimos las diferencias que hay entre micro y macroevolución y los distintos agentes que actúan sobre la evolución.